Nos... Buenos días, Marta, ¿qué tal? ¡Qué manera de empezar el directo! Bueno, pues mira, le hemos puesto más intríngulis, ¿no? Tenemos gente que está esperando y nos ha ido, así que eso es importante. ¿Qué tal, Eso Marta? es Buenos días. bueno. Aparte Muy buenos de... días. Espera, porque dicen... Ah, vale, porque decía Óscar que solo se ¿Sí? me veía a mí y dice Alex que ahora sí. Sí, yo creo que ahora Ahora, ya nos tenemos que ahora conectar. sí, ¿eh? Ahora sí. Sí, perfecto. Pues nada, anda que no hemos cambiado de tema, ¿verdad? Que hablábamos de hacerlo en directo y no sabíamos qué tema. Hemos ido cambiando, cada semana elegíamos uno, pero al final nos hemos quedado con este, que era algo bueno, de alguna manera está presente en todos, que es un poco el miedo, ¿no? De esta situación que estamos viviendo y que de alguna manera, pues bueno, surgen inquietudes y surgen miedos. Entonces, bueno, decidimos hablar de esta emoción, que bueno, haz tú la introducción si quieres. ¿Qué es el miedo, Marta? Bueno, pues el miedo Sí, ahora lo te es una escucho. emoción. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Sí me escuchas? Voy a probar de hacer otra cosita y a ver si así ya lo tenemos a punto. ¿Ahora ¿Ahora? sí? Sí. Sí. Va un poco tu voz, no va ajustada en tiempo real, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, a ver qué tal. No sé si es tema de wifi, Marta? Si estás muy Eh, lejos, lo, estoy con el ¿no? wifi de siempre, es que no sé, no hemos tocado nada, es rarísimo. Vale. Bueno, pues vamos a Si quieres, intentarlo. lo que podemos hacer es apagamos y volvemos a empezar otra vez. No sé si, ¿cómo lo ves? Pero no creo que tenga nada que ver con eso. ¿Lo escucháis perfecto? Vale, pues entonces adelante. Alex, ¿Sí? nuestro asesor, a la vez que habla, pues genial. Pues al lío. Yo sí que te veo un poco retardada. Bueno, pues como os decía, aquí también dicen que se ve bien, vale. Como os decía, pues el miedo que es una emoción básica y es una emoción universal, como la alegría y como otra. Es verdad que el miedo pues, no es la emoción más agradable de sentir, ¿no? Pero no deja de ser Ujú. necesaria, no deja de ser una emoción necesaria y una emoción que es adaptativa en la vida. La necesitamos para vivir. Es decir, un niño necesita conectar con el miedo para no meter los dedos en un enchufe, o una persona que está enfrentándose a los exámenes necesita conectar con el miedo de suspender para pues estudiar muchísimo más y evitar que se fracase. Ujú. Yo algo con lo que me encuentro, y bueno, y leemos mucho sobre ello, que no sé cuál es tu criterio, es sobre cuando catalogamos, ¿no? Emociones positivas, emociones negativas. Un poco ya como que rechazamos las negativas. Y como tú bien dices, al final el miedo es una emoción básica que tenemos desde que nacemos y que es necesaria, porque, bueno, yo siempre cuento que si no nuestros antepasados sin el miedo no hubieran sobrevivido, ¿no? Porque es lo que Por nos hace supuesto. reaccionar, es lo que nos hace movilizar todos los recursos para ponernos en marcha, bueno, para buscar alternativas, ¿no? Al final, el problema viene, ¿no? Cuando no es algo puntual, adaptativo, sino que eso se convierte en crónico y genera miedos tales como no salgo de casa, que ahora estamos viendo, ¿no? El síndrome de la cabaña, que hemos Exacto. diagnosticado los psicólogos. Exacto. No existen las emociones ni negativas ni positivas. No las podemos clasificar así. Es decir, todas las emociones que sentimos tienen una función. Y es una función que nos hace adaptarnos al entorno y a las nuevas situaciones. Entonces, Uh-huh. las tenemos que acoger como útiles y como importantes en nuestro sistema. Uh-huh. Bueno, esto que decías, ¿no? Del miedo. Al final, el miedo es una emoción que es adaptativa, la tenemos que acoger
y no huir de ella, porque entonces es cuando ahí empezamos a tener los problemas. El miedo, como cualquier otra emoción, se presenta en muchos niveles y en muchas intensidades. Es decir, el miedo en una intensidad baja o media nos activa, nos orienta hacia la acción y nos ayuda. También es cierto que el miedo en una intensidad media-alta lo que puede provocarnos es todo lo contrario, es un bloqueo mental, es un bloqueo físico. Entonces, lo que sobre todo tenemos que evitar es que el miedo se presente en esa intensidad tan alta. Y algo importante también es lo que comentabas, lo de aceptar. Las emociones hay que aceptarlas, hay que procesarlas. Una vez escuché una metáfora que era como que fuéramos un canal, ¿no? Que la emoción entra y tiene que fluir y tiene que salir, pero no la podemos rechazar desde que llega, sino que hay que darle su espacio, hay que gestionarla, identificarla, ¿no? Que también es importante saber qué estoy sintiendo y un poco encontrar el origen. Y ahora, en esta situación en la que nos encontramos, estamos como muy puestos en el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Y si no llega? ¿Y si esto no es así? ¿Y si ya no me cojan en el trabajo? ¿Y si pierdo esto? ¿Y si? El easy, que digo yo que es tan peligroso, ¿no? Cómo proyectarnos en el futuro, que es algo que no controlamos, nos hace generar esa ansiedad fruto del miedo, ¿no? De no controlar. Es la incertidumbre. Yo creo que es al peor miedo que nos enfrentamos estos días, el qué pasará. Todo el mundo tiene esta frase, ¿no?, en la boca, el qué pasará a nivel académico, qué va a pasar a nivel laboral, qué va a pasar a nivel deportivo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las personas con las que tú trabajas, ¿no? Entonces, aquí es importantísimo trabajar muchísimo lo que es el aquí y el ahora, que es el presente. Al final es el único estado que realmente nosotros en el que podemos actuar y podemos controlar. Entonces, para los seres humanos es importantísimo la sensación de control. Tú lo sabes, aunque sea, a veces esta sensación de control sea eso, solo una sensación y sea una idea, porque hay muchas veces que las cosas se nos escapan al control o dependen de factores externos que no dependen de nosotros mismos y tenemos que poder contemplar eso. Pero para los seres humanos el sentir que podemos hacer cosas para controlar lo que está pasando, el entorno, a nosotros mismos, es importante. Y en eso es en lo que tenemos que trabajar sobre todo y donde tenemos que focalizar más nuestra atención. Más allá de lo que podemos controlar es como tú bien dices, el momento, ¿no? También hablábamos estos días en los directos que voy teniendo de estar agradecidos y de dar gracias a lo que tenemos, porque muchas veces nos focalizamos en lo que nos falta y eso es lo que nos genera esa angustia, porque al final pues no lo tienes. Si algo tengo claro es que centrar nuestra atención en las cosas que vamos consiguiendo nos va a hacer avanzar mucho mejor que si mi atención está focalizada siempre en la queja y en el déficit, ¿no? En lo que me falta, en lo que no tengo, en lo que me gustaría, porque eso es una insatisfacción, eso te genera ese malestar, ¿no? De no quererlo. Y esto que dices del aquí y ahora, que es, bueno, las técnicas estas de mindfulness, ¿no? Que también ahora están como muy en demanda y que, bueno, que simplemente ejercicios tan sencillos y ahora si tú tienes alguno más lo propones cuando estamos comiendo, el centrarnos en la comida, en saborear, en ver los alimentos, el color, la forma, que muchas veces hemos comido y dices, ostras, he comido y no me he dado cuenta, ¿no? O me he duchado y no he sido ni consciente de que el agua me ha mojado. O sea, son cosas que, bueno, que nos acentúan en que estemos puesta la atención en el momento en el que estamos. ¿Qué más podemos hacer para no estar tan pendientes de qué va a pasar, sino valorar? Aparte de, yo tengo la técnica del tarrito, no sé si Marta tú lo has hecho, de ir metiendo en un botecito pues todas las cosas que vamos sacando positivas, que de hecho hay gente que ha ido colocando la foto de los tarritos y hoy esta mañana he visto una que pone, ya tengo 50 cosas. Bueno, pues, ¡qué bueno! Que podemos hacerlo, ¿no? Y que es momento de valorar las cosas que tenemos y ya veremos. Totalmente de acuerdo. En ese sentido, yo creo que todos estamos teniendo esta oportunidad de poder centrar la atención en realmente las cosas que nos ayudan y valorar esas pequeñas cosas que quizá en el día a día y por la rapidez y por, ¿verdad?, el estrés, no atendemos.
Ujú. Entonces, esto es importante. La técnica del tarrito es una técnica buenísima y también yo soy fan de las listas en ese sentido, ¿no? De podernos sentar, pararnos y poder hacer una lista en el día a día de esas pequeñas cosas que me dan paz, que me llenan, que me hacen sentir satisfecha conmigo misma o con los demás, esos pequeños detalles que yo tengo conmigo misma o que puedo tener con los demás o que los demás tienen hacia mí. Todo esto es importante y más en los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Ujú. Sí. Y bueno, ahora también siempre es importante, ¿no? Es algo que trabajamos mucho en nuestras sesiones, pero el tema de la respiración, la relajación, el cómo, porque también algo que nos encontramos en estos momentos es la dificultad para conciliar el sueño o la baja calidad de este que lo manifiestan, ¿no? Deportistas en mi caso o cualquier persona, pues al final todos somos personas independientemente de nuestro rol profesional y sí que de alguna manera pues la inquietud, aunque no la manifestemos en el día a día y vayamos haciendo cosas que nos hemos ocupado, hemos sido más creativos, estamos haciendo, bueno, un montón de manualidades y de cosas creativas, pero bueno, pero la cabeza cuando está en reposo, cuando nos metemos a dormir es como que, ¿no? Le da por trabajar y sí que es cierto que nos encontramos con, bueno, con más dificultad. También estamos más tiempo en casa, pasamos menos, ahora ya podemos hacer deporte, pero bueno, ¿qué valor o qué importancia tiene el tema de la relajación, la respiración, el dar ese Muchísimo. espacio a sentir nuestra respiración, que nos ayuda también a focalizar? Sí, es lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo a veces un comportamiento que tenemos y hacemos de manera automática, solamente con el hecho de prestar atención en cada movimiento o en cada sensación de lo que decíamos antes, el ejemplo de darnos una ducha y desde el principio de la ducha hasta el final estar presentes en todos los pequeños gestos que hacemos hasta llegar al final. Eso es muy importante. Y cuando hablamos de la respiración es fundamental. Cuando hablamos de sobreactivación, cuando hablamos de miedo y cuando hablamos de ansiedad, el objetivo aquí es bajar y calmar esa sobreactivación que nos puede llegar a limitar y bloquear. Ujú. Entonces, la técnica más utilizada y que realmente es una de las técnicas más efectivas es el trabajo de la respiración. En este caso, la respiración que funciona muy bien es la respiración diafragmática. Es Ujú. una respiración que todos los bebés usan de manera natural. Esto es algo Ujú. muy, muy curioso, ¿no? De los seres humanos, es decir, empezamos respirando de una manera profunda y pausada y saludable y con el paso de los años acabamos convirtiendo esa respiración en una respiración más torácica, más rápida y al final también que nos genera también más estrés y más sobreactivación. Ujú. Entonces, volver a esa respiración primera de bajar la respiración, que la respiración sea muchísimo más profunda, muchísimo más lenta, lo que provoca automáticamente es que haya una pausa a nivel del sistema cardiovascular y relaja. Es que al final ya esa relajación, ¿no? Importantísimo, importantísimo. Dicen por ahí que eso le hacías, creo que tienes a alguien que trabaja contigo que dice, eso me hacías hacer a mí. Por ahí te has escrito. Y bueno, los deportistas que se han ido conectando y que trabajan conmigo igualmente, ¿no? Tanto para descansar, también es algo que utilizamos antes de hacer la visualización, antes de las competiciones. Al Uh -huh, final es una uh -huh. técnica que puedes utilizar en cualquier momento porque sabes que te va a ayudar a bajar la frecuencia cardíaca y que, bueno, por lo tanto vas a estar más calmado y más centrado en ti. Y algo que también es importante, y más allá de lo que nos provoca a nivel de nuestro sistema nervioso, es el que mientras yo estoy respirando, que es algo curioso, ¿no? No estoy pensando en otra cosa. Porque dices, ¿qué has pensado ahora mientras has hecho la respiración? Dices, nada, en que tenía que coger el aire y expulsar. ¿No ves? Digo, que es una manera de venir, de traer la atención al momento en el que estamos y Sí, vivir, ¿no? Lo que estás sintiendo. sí. Alejado de todo lo que te pueda estar preocupando en ese momento. Es una técnica también de traer la atención al aquí y ahora que estamos hablando. Sí, ahora que hablabas de las técnicas en imaginación y demás, me venía a la cabeza todas las técnicas de relajación que utilizamos en consulta que tienen que ver con la imaginería y Uh -huh. el ubicarte en este espacio de seguridad, tranquilo, ¿verdad? En el que poder proyectarnos, en donde poder sentirnos en paz, relajados, tranquilos. Trabajando mucho también en el aquí y el ahora, con qué estoy conectando, con qué sensaciones estoy conectando, Uh si -huh. hay algún sonido.
si hay algún olor. Entonces, trabajar también con los sentidos es importante, porque ¿qué pasa cuando estamos preocupados? Estamos muy centrados en lo cognitivo, estamos muy focalizados en esos pensamientos negativos muchas veces y que nos generan angustia. Entonces, una de las mejores maneras para salir de ahí, que es hacer, coger lo cognitivo y llevar esa atención a lo corporal. ¿Y qué es lo corporal? Las sensaciones que traen a través de los sentidos, de la vista, del olfato, del gusto. Entonces, en el momento en el que cogemos toda esa atención y la focalizamos ahí, eso automáticamente también provoca que esa sensación de malestar o de ansiedad disminuya. Correcto. Además, eso es una técnica que utilizamos mucho en deporte, el tema de la visualización, porque el cerebro, la mente, no le cuesta mucho distinguir entre lo real y lo imaginado. Por tanto, tanto lo que tú estás explicando de imaginarnos en ese lugar seguro, como recordar o traer al momento presente, bueno, pues situaciones en las que yo recuerdo con satisfacción de que, bueno, que estaba feliz, que estaba divertido, que estaba con mi familia, que estaba, bueno, traer recuerdos que yo he vivido y que me han marcado de manera positiva y traerlos a una situación donde estoy angustiado o con malestar, ayuda a cambiar la emoción, porque como bien dices, el pensamiento, según qué tipo de pensamientos yo tengo, me genera una emoción y esa emoción me va a llevar a actuar de una determinada manera. Por lo tanto, si soy capaz de que mis pensamientos cambien, mi emoción cambia, por tanto mi conducta va a cambiar. Al final es mecánico y algo, bueno, que en el momento que le das la lógica y que identificas, ¿no?, cuáles son esos pensamientos también que nos ayudan a ir por un camino o por otro, porque ahora quería hablar de esto, Marta, el vocabulario, cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo influye eso en que nos encontremos de una manera o de otra, ¿no? Por eso yo siempre estoy quejándome con un vocabulario seguro tipo, no sé, quizá, puede, bueno, pues eso al final de alguna manera también emocionalmente lo identifica, ¿no? Y se acoge a ello y por tanto pues nos comportamos en consecuencia. Importantísimo el vocabulario, y el vocabulario también tiene mucho que ver con esta parte más, esta dimensión más cognitiva de la que hablábamos, de el sistema de creencias que cada uno de nosotros tenemos sobre nosotros mismos y sobre el mundo, que tiene mucho que ver también con las experiencias pasadas y cómo las hemos afrontado. Entonces, ese sistema de creencias que nosotros tenemos es importantísimo conocerlo para saber realmente cómo pensamos y qué interpretaciones hacemos de las cosas. No es lo mismo interpretar lo que está sucediendo de una manera negativa o catastrofista que interpretarlo como una oportunidad, ¿no? Como todo lo que está pasando ahora. Pues es diferente y también va a cambiar la emoción y como consecuencia va a cambiar la conducta en ese sentido. El vocabulario que utilizamos para con nosotros mismos y para con los demás, que es importantísimo. No podemos andar utilizando un vocabulario de extremos, polarizado, poco, mucho, nada o poco, blanco o negro. Esto también que provoca que la intensidad emocional de aquello que estamos sintiendo se dispara. Entonces, eso es importante. Aparte de utilizar un vocabulario lo más neutro posible, lo más realista posible, a veces, porque nos cuesta mucho a veces ser objetivos con el propio vocabulario que utilizamos, incluso para nosotros mismos. A veces nos juzgamos demasiado y somos demasiado duros también con nosotros mismos, ¿verdad? Nos ponemos los listones altísimos y tenemos que llegar y tenemos que cumplir unas ciertas expectativas, y si no las cumplimos somos un fracaso no valemos, ¿no? Entonces, yo me voy enviando esa serie de mensajes tan negativos y tan destructivos, obviamente eso me va a repercutir en la emoción y en cómo voy a actuar ante las cosas. Y la importancia que tiene, como comentaba, lo de la interpretación, porque una misma situación para unos es una amenaza y para otros es una oportunidad. Pues eso es el claro ejemplo, ¿no?, de que ante el confinamiento que hemos estado sufriendo, ha habido gente que lo ha aprovechado como una oportunidad de reinventarse, de hacer un montón de cosas, y hay gente que se ha encerrado de una manera catastrofista, a pesar de, bueno, las dificultades que ya sabemos que existen, que sí, pero que no las podemos cambiar, que podemos hacer cosas
para evolucionar, pero lo que está, está y bueno, pues ojalá, ¿no? Pudiéramos tener una varita mágica que todo lo pintara de otro color. Pero eso, lo dicho, la interpretación, que yo tengo la elección de decidir si quiero generar una oportunidad de esto y una amenaza o Totalmente. una amenaza, ¿no? Esto pasa también en el deporte, porque ante situaciones en las que nos encontramos a nuestra carrera deportiva, pues unos lo identifican como una oportunidad de evolucionar, de cambiar, de adaptarnos, de elaborar otras estrategias, de ser más creativos, de innovar, y hay otros que bueno, Sí. pues lo ven como una amenaza y eso conlleva a una emoción de tristeza y bueno, y otro desencadenante, ¿no? Antes nos preguntaban que si el miedo puede llegar a enfermarte, o sea, qué impacto puede tener el miedo en nuestro estado de salud si esto se alarga, como decíamos, y se puede hacer algo crónico. Pues sí, por supuesto. El miedo genera ansiedad y la ansiedad, lo que hablábamos antes, a niveles medios y altos, pues genera niveles eh, estresantes increíbles. Y cosas que, por ejemplo, puede provocar la ansiedad, pues, por ejemplo, trastornos, lo que hablábamos antes también, trastornos del sueño, trastornos de la conducta alimentaria, puede provocar falta de concentración, falta de atención, disminución del sistema inmune, eh, falta no sé si lo he dicho antes, pero falta de concentración y bajo rendimiento académico y laboral. Entonces, ¿qué Deportivo pasa? también. Y deportivo también, claro, en este caso. Entonces, si todo esto, si todo este bajo rendimiento se sostiene durante un periodo de tiempo largo, ¿qué pasa? Sí que se podría llegar a convertir incluso en algún tipo de trastorno, ¿sí? Hay muchos tipos de trastornos ansiosos. Tenemos las fobias, tenemos los TOCs, tenemos incluso podemos llegar a sufrir algún ataque de pánico por no estar siendo capaces de gestionar bien esa intensidad emocional durante un tiempo determinado. Claro que sí. Se puede llegar a convertir en un problema. Y ahí, bueno, esperemos que no sea el caso, ¿no? Que lo estamos viendo todos a nivel general como sociedad y, bueno, creo que eso también, en parte, ¿no? El compartirlo, sentir que no soy la única, ¿no? Que estoy sintiendo estas sensaciones. El no normalizarlo, porque tampoco no, creo que nos ayuda a normalizarlo, pero sí darle naturalidad en cuanto a lo que estamos viviendo, en cuanto a los cambios que hemos sufrido, pues es lógico que en cierta parte pues, que aparezcan estas sensaciones. Algo que a mí, la frase que me gusta decir mucho, ¿no? Que los miedos solo desaparecen cuando nos enfrentamos a ellos. Entonces, bueno, Totalmente. creo bueno, que ha sido bastante, en poco rato hemos dicho muchas cosas. No sé si quieres puntualizar algo más, Marta. Bueno, sobre todo recalcar esta parte, ¿no? Es importante que nos protejamos ante los miedos, tener las herramientas suficientes para hacerle frente y al final es lo que decimos, el miedo se vence enfrentándote a él. Entonces hay que empoderarse, hay que trabajar esta parte y a partir de ahí ir enfrentándonos poco a poco a eso que nos va generando miedo para sentir que estamos fuertes para ir avanzando poco a poco e ir afrontando miedos mayores, ¿no? Entonces, Así obviamente, es. claro que de esa manera sí que lo vamos a poder hacer. Y otro dato fundamental es que para eso estamos los profesionales de la psicología, que bueno, que si vemos que esto se nos apodera o que solos no sabemos cómo gestionarlo, porque puede ser, al final, bueno, no todo el mundo tenemos las estrategias en el mismo momento, en el mismo punto, entonces que, bueno, pues la importancia también de acudir a un profesional preparado, cualificado, que para eso somos los psicólogos, así que, bueno, desde aquí, Marta, agradecer tu colaboración. Gracias Ya a ti. esto ya se está convirtiendo en un hábito, yo ya no lo dejo, así que ya repetiremos con otros temas. La verdad que está siendo muy positivo porque cada día hablo con un profesional y vamos compartiendo diferentes temáticas, lo cual, pues aparte de entretenernos, pues aprendemos, que es lo importante. Y gracias también a los que han ido entrando, a pesar del pequeño fallo técnico de inicio que os habéis mantenido y una vez más, pues nada, agradecerte, Marta, tu colaboración. Pues muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que han participado y que nos han visto. Un saludo Vale, y un abrazo. nos vemos pronto. Nos vemos la Nos vemos semana que pronto. viene, ¿vale?
Muy bien. Un abrazo a todos, gracias. Un Besos. abrazo, Hasta chao. luego.